El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que le está tocando y lo que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa no me pusiste agua para los pies. Ella en cambio me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades: María, la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes; Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor en el Evangelio nos está proponiendo que lo que supera el mal, el pecado, no es simplemente la lucha contra el mal y el pecado, sino hacer el bien, enamorarse del bien, descubrir la belleza que seduce del bien. Cuando uno concentra su lucha en simplemente no hacer cosas malas, uno se encuentra reprimido, en represión. Cuando uno ama, cuando uno descubre la belleza del bien, uno actúa en libertad, uno se autodirige al bien, no porque me lo imponen, sino porque me doy cuenta que vale la pena entregar mi corazón para hacer el bien. Por eso, esta mujer pecadora superó el pecado, como nos dice el Evangelio, porque amó mucho. Así nos dice el Señor. Se le ha perdonado mucho porque ha amado mucho. El cristiano, cuando desarrolla con madurez su vida cristiana,
no está pensando simplemente, estoy luchando contra el mal, no quiero hacer lo malo. Esas no son, por decir así, los esfuerzos del cristiano. El esfuerzo del cristiano es para hacer el bien. Lo que nos dice la tradición de los profetas, aprender a hacer el bien. El cristiano es aquel que vence el mal a fuerza de bien. Esto es lo que nos dice el Evangelio. Por eso el cristianismo, cuando entra en el debate público, ella no le interesa tanto denunciar el mal. Sí, eso es parte de lo que es su responsabilidad delante de los hombres, decir lo que está malo. Pero en eso no se centra, por decir así, lo más importante del servicio del cristianismo a la humanidad. Lo más importante es que el cristianismo siempre nos presenta y nos dice, no hagas lo malo, es que yo tengo algo mejor, algo apasionante. Yo te ofrezco un camino distinto. Si el cristianismo se quedara simplemente en recordar a la gente que las conductas, que toda conducta tiene consecuencia, sería muy poco. Sería una moral de esclavos. Una moral en la cual el esclavo no hace las cosas porque me está viendo el amo y me puede castigar. El ser libre no hace las cosas por las consecuencias. El ser libre hace las cosas porque descubre que eso es lo correcto, porque vale la pena entregarse por el bien, porque se enamora, porque ama, porque se deja seducir por el bien. Jesucristo en el Evangelio habla del infierno, porque es una realidad real, valga la redundancia. Pero el infierno es la expresión más elocuente, cómo Dios respeta la libertad humana. El infierno es tomar en cuenta que nuestras acciones tienen consecuencias. Y por lo tanto, uno tiene que ser responsable. El infierno es fruto de la libertad humana, no de una decisión divina. Es fruto de la libertad humana, porque el ser humano opta en este mundo y en la eternidad por construir su felicidad sin Dios, lo cual es imposible. Así como 2 más 2 son 4. Libertad sin Dios es sinónimo de infierno. Por eso es que Jesús no se quedó en el infierno, sería muy poco, sería una moral de esclavo. Jesús nos enseñó que el Padre lo que quiere es crear un espacio de libertad, de hijos, de esposos, de amigos. A vosotros no os llamo siervos, dijo Jesús, porque el siervo, el esclavo, no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he escuchado a mi Padre os lo he dado a conocer. Por lo tanto, Jesús concentró su mensaje en la bienaventuranza. El centro del cristianismo es ser bienaventurado, es ser feliz, es descubrir el camino de la felicidad distinto al camino del hombre viejo. El camino de la felicidad del hombre nuevo es un camino distinto, es el único capaz de dejar el corazón del ser humano satisfecho. Porque el corazón del hombre sin Dios permanece inquieto, insatisfecho, no encuentra la felicidad verdadera. Encuentra una felicidad deficiente en la cual a veces los hombres se tienden a acostumbrar, porque la felicidad del pecado, el hombre se acostumbra a ello. Es la felicidad
felicidad, por decirlo así, del que no entiende que hay otra felicidad, porque la felicidad del pecado deja lo que dice el apóstol, lo que dice San Agustín en el siglo IV, un autor cristiano del siglo IV, San Agustín, que decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No hay felicidad verdadera sin Dios. Aunque los hombres manifiestan que se sienten satisfechos, el corazón humano está hecho para Dios. Como una puerta, la cerradura está hecha para una llave, así el corazón humano está hecho para Dios. Y todo intento de sustituir a Dios se encuentra que el corazón se queda insatisfecho, no puede desarrollar plenamente el deseo de felicidad que uno tiene en el corazón. Por eso es que ustedes entienden la angustia, por decirlo así, con que el cristianismo se enfrenta a la opinión pública, porque es cuestión de felicidad, no es de pretensión de imponer una moral de esclavo. El cristianismo quiere crear espacios de libertad, pero no de la libertad del libertinaje, que parece libertad, pero deja el corazón deshumanizado, sino la libertad que se dirige a la verdadera felicidad, al bien. El cristianismo no se conforma con crear moral de esclavo. El cristianismo quiere crear un espacio de libertad, de diálogo, de hacer entender. Por eso, cuando ustedes ven en el Evangelio de hoy, cómo el Señor a esta mujer, a la que ya le habían puesto un cartelón, ya habían hecho una frontera, esta es una mujer pecadora. Si Él supiera quién es esta mujer pecadora, quién es el que le está dando besos. Esa es la actitud del fariseo. Es la actitud espontánea, desequilibrada del ser humano, que siempre pone en los demás cartelones para intentar, por decirlo así, crear una frontera de separación. Siempre, por decir así, hay personas que ponen fronteras, divisiones entre los seres humanos. Jesucristo nos enseña que el cristianismo no pone fronteras. No ve en los demás un problema, sino una oportunidad. Abre, Jesucristo siempre abre espacios de diálogo, de libertad, de persuasión. El cristianismo abre esos espacios porque el cristianismo no cree en la moral de los esclavos. El cristianismo no cree en la represión. Por eso ustedes ven que el Papa actual, siguiendo la tradición de la Iglesia en los últimos tiempos, ha insistido en su oposición vehemente a la pena de muerte. Si es una medida represiva, es una medida que mete miedo, que hace tomar conciencia de las consecuencias de nuestros actos, pero es una medida deficiente. No es una medida que crea ese espacio de libertad, de diálogo, de rehabilitación. No crea de alguna manera esos espacios de fronteras entre los seres humanos. Es que los demás no son un problema. La diversidad no es un problema, es una oportunidad. Por eso es que ustedes ven que en las parábolas que el Señor predicó, aquella parábola del buen samaritano, ustedes vieron, cuando nosotros leemos esa parábola, en la que el Señor condena la actitud de aquel sacerdote de la antigua ley y de aquel fariseo, que cuando vieron a aquel hombre que había sido molido a palos y que estaba tirado en el camino, vieron en eso un problema, siguieron de largo, le pusieron un cartelón, hicieron una frontera de división. Es un problema. El Señor alaba a aquel buen samaritano
que no vio un problema, sino una oportunidad para desarrollar la solidaridad, el amor, la compasión, la sensibilidad ante el sufrimiento del otro. Ese buen samaritano no vio un problema en el prójimo, vio una oportunidad. Si ustedes vieron todo el debate que nosotros estuvimos enfrascados por semana, las iglesias, todo el mundo opinaba sobre lo que tenía que ver en aquella ley. Yo me acuerdo que en un momento determinado, en uno de los debates, uno de los protagonistas me decía: yo soy homosexual. Y yo le decía: tú no eres homosexual, como yo no soy heterosexual. Tú eres un ser humano, tú eres un hijo de Dios. Esa es tu definición, esa es tu identidad. El decir homosexual o heterosexual o lo que sea es crear fronteras entre los seres humanos, divisiones sobre elementos superficiales, no importantes. El señalar que lo que realmente la verdadera dignidad de un ser humano es su relación con Dios, es un hijo, es un hermano mío. Puedo yo tener opiniones diversas, puedo yo entender que el camino que era elegido no es el camino más adecuado, pero mi actitud es diversa. Ya no es una pecadora o un pecador, ya no es simplemente un criminal o una persona enferma o que le han caído a palo, no es un ser humano al que yo tengo la obligación de abrir espacios de libertad, de diálogo, de persuasión, de respeto, de oración. Sin duda, yo no estoy de acuerdo con esa conducta. Yo no estoy de acuerdo que una persona sea musulmana o judía. Yo quisiera que todos pudieran descubrir, como he descubierto yo, la perla preciosa y el tesoro escondido. El cristianismo no se conforma con números. El cristianismo de las 100 ovejas quiere las 100, no solo las 99. Y por eso ustedes ven que el Señor no pone frontera. Es que esta persona ya es anciana y no hay forma de cambiarla, no importa. El cristianismo nunca tira la toalla. Por eso cree en la rehabilitación. Por eso cree siempre en la capacidad del corazón humano de cambiar. Sí, somos una especie de optimistas desequilibrados que nunca tiramos la toalla. Ustedes pueden imaginar en la Edad Media una persona como San Francisco de Asís. Los cristianos y musulmanes en la Edad Media, desde el siglo VIII, se enfrancaron en unas guerras sangrientas, violentas, que nosotros los cristianos las conocemos como las cruzadas. Evidentemente, ustedes han podido ver en este mundo contemporáneo que la relación entre el mundo occidental cristiano y la tradición religiosa musulmana no es fácil, de parte y parte. Y ustedes ven la violencia que algunos grupos radicales musulmanes desatan con una crueldad insensible y sangrienta, terrible, terrible. Ustedes transporten todo eso a la Edad Media y pueden entender, sin justificar, que muchos cristianos tomasen las armas para defenderse ante ese avance imbatible de la tradición musulmana. Todo el norte del África era cristiano, todo el Asia. Ustedes hoy hablan de Arabia Saudita como el centro de la tradición musulmana. Eso era un cristianismo floreciente. Siria, el Líbano, Tierra Santa, toda esa zona de Siria, Irán, Irak, eran tradiciones cristianas antiquísimas, desde la época apostólica florecientes. Todo el norte del África era cristiano. Pues imagínense, un San Agustín, uno de los pensadores más grandes que ha dado la historia de la humanidad, era cristiano. Del norte del África, era un africano. Tenía, si ustedes ven los iconos más antiguos de San Agustín,
su color es negrito y su cabecita es de algodón. Es decir, la cabeza más importante que tal vez ha dado el cristianismo, San Agustín, después de San Pablo, tenía corazón africano. Ustedes pueden imaginarse que todo eso desapareció en cuestión de un siglo y casi llegaron a introducirse en el mundo europeo. Desapareció el África, Egipto. Ustedes no se pueden imaginar lo importante que era Egipto para el cristianismo. Era de esos patriarcas, iglesias antiguas de tradición apostólica. Todo desapareció. Claro, los cristianos ante ese avance respondieron con violencia, con la lógica de la violencia. Pero San Francisco rompió esa lógica. San Francisco cuenta las florecillas, que es un relato poético de la biografía de San Francisco, de los primeros después de la muerte de San Francisco. Cuenta que él decidió ir a visitar al sultán de los musulmanes, al rey de los musulmanes, y que fue a visitarlo, y nos cuenta la florecilla, que el sultán lo recibió y él le predicó de Jesucristo, le habló de la belleza del cristianismo, de la necesidad que él tenía de convertirse. Es decir, entró en contacto con el mundo musulmán, no con la espada, sino que abrió ese espacio de diálogo, de amor. De hecho, cuentan las florecillas que el sultán, para probar la veracidad de sus expresiones, le exigió una prueba: que caminase sobre piedras candentes, sobre carbones, y así lo hizo. Quedó tan impresionado el sultán, que cuenta la florecilla, que le pidió a San Francisco convertirse secretamente, porque temía por su vida. Y cuenta que al final de su vida, en lecho de muerte, se convirtió. Gracias a la predicación, a la pobreza, a la humildad con que el pobrecillo de Asís se le acercó. Ese es el cristianismo. Cada vez que yo veo en mi tradición cristiana fronteras, desprecios a grupos, me doy cuenta que ese no es el cristianismo, o no entendemos el mensaje. No entendemos que el cristianismo, que defiende la verdad que ha recibido de Jesucristo, la defiende utilizando unas herramientas distintas: abrir espacios de diálogo y persuasión, dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Eso fue lo que pasó en esta semana. Ustedes no vieron en ninguno de los que fuimos protagonistas ningún ataque personal o hiriente contra los otros grupos. Expusimos con vehemencia y persuasión la verdad que nosotros hemos recibido de Jesucristo. Por eso, miren, el otro día, con esto concluyo, yo me sorprendió ver un artículo que salió en el Nuevo Día. El artículo fue escrito por una joven abogada. Ella, hablando del altar de la patria, que ustedes han visto que se ha abierto en la Catedral de San Juan, y que su pretensión no es adelantar una agenda ideológica, sino orar por Puerto Rico. Esa es la razón. Así es como el arzobispo lo ha entendido y ha intentado expresarlo. No es a favor de una ideología, sino para invitar. No es el altar a la patria, sino es el altar de la patria. Es orar por Puerto Rico. La patria, que somos todos, tenemos obligación de orar por nuestro país. Y esa es la única razón de ese lugar que se ha abierto en la catedral. Independientemente de las explicaciones ideológicas que algunos han pretendido darle. Pero independientemente de eso, que puede ser opinable, este artículo dice lo siguiente, más o menos, y me sorprendió. Dice, es que detrás
de esa victoria del altar de la patria y del arzobispo de San Juan, hemos podido ver quiénes son las cizañas en nuestra sociedad puertorriqueña y quién es el trigo. Aquellos que se opusieron reflejan la cizaña del Evangelio. Aquellos que defendimos, dice ella, somos el buen trigo. Miren, precisamente esa parábola dice todo lo contrario de lo que esa joven manifiesta allí. La parábola precisamente lo que dice es que nosotros los cristianos no podemos señalar quién está mal o quién está bien. Por eso dice el Señor, deja que ambas crezcan, porque la cizaña se parece al trigo. No arranques la cizaña, no seas que creyendo arrancar la cizaña, arranques el buen trigo. Miren, precisamente el cristianismo no pone frontera, no pone cartelones de que las personas son incapaces de cambiar. Abre espacios de diálogo, rompe fronteras, intenta persuadir, intenta dialogar. Por lo tanto, uno puede pensar honestamente que el cristianismo, cuando entra en el debate público, entra de esa manera. Absolutamente no. Ese no es el cristianismo de San Francisco. Ese no es el cristianismo que ustedes hoy ven en el Evangelio del Jesús, que aquel hombre que dijo, esta es una pecadora, una bandolera, una sinvergüenza, no tiene ni el derecho de besarte. El Señor le dijo, no. Esta es una mujer que ha descubierto el amor y por eso ha superado el mal. Ese es el cristianismo que nosotros hemos querido en este debate público. Hemos intentado abrir ese espacio, no al debate ideológico en el cual se ponen cartelones, no. La Iglesia no le da ni frío ni calor la opción que los puertorriqueños libremente opten sobre el destino final de nuestro país. No me da ni frío ni calor, ni a la Iglesia Católica. Puede ser que alguno con actitud desequilibrada crea que tiene que agarrarse de la sotana de los curas y sacerdotes para adelantar su agenda ideológica. No es así. La Iglesia, ni ninguna ideología, por noble que sea, tiene que escudarse detrás de la religión para adelantar su agenda. Eso tendría que ser rechazado con vehemencia por todos los que nos proclamamos creyentes en Jesucristo aquí en Puerto Rico. Por eso es que Jesús nos enseñó desde el principio que el cristiano tiene que entender la absoluta separación entre las cosas del Estado y las cosas de Dios, sin que esa separación suponga que en las cosas del Estado nosotros no pensemos de acuerdo con nuestra conciencia cristiana. Por eso, en medio de todo este revolú que les he dicho en media hora, yo espero que le quede claro eso. No hagan frontera, no vean en los demás ni en la diversidad un problema, vean siempre una oportunidad. Abran esos espacios, como hizo San Francisco en la Edad Media, como han hecho tantos cristianos, como hizo que esta semana, el viernes, se beatificó un laico italiano que murió a los 37 años, en 1944, un laico católico, periodista, editor de uno de los periódicos más importantes de la Italia de aquella época. ¿Saben por qué murió? Padre de 12 hijos. Con su esposa joven, tomó una decisión: salvar a judíos. Salvó más de 100 judíos, lo cual le costó la vida. Fue descubierto porque él hizo que con pasaporte falso logró pasar que estas personas se pudieran liberar y salvar. Salvó a su identificación y lo llaman su ángel. Ese laico católico
no le importó que fueran judíos o que fueran católicos. No le importó exponer su vida. Antes de tomar esta decisión, lo habló con su esposa y le explicó las consecuencias. Murió en un campo de concentración en odio a su fe, porque era un católico práctico. Era un católico, no de esos que se quitan el sombrero de católico cuando están en las posiciones de gobierno. No, era un católico laico que decidió ponerse de frente a unas autoridades inhumanas como era el nazismo, los alemanes, y le costó su vida y le entregó porque su fe le exigía salvar a sus hermanos judíos. Ojalá que esta figura que el Papa hoy habló en la misa, que abrió ese espacio de no ver en el judío un problema, déjame yo esconderme porque si no me puede costar la vida, no, vio una oportunidad aquí a la generosidad, al sacrificio, a la entrega. Ese es el cristianismo, que al menos los que estuvimos en esta polémica durante esta semana, quisimos que penetrase en el imaginario colectivo de nuestro país. Ojalá que la Iglesia y que la Virgen María desde el cielo nos ayude con su oración para entregar nuestro corazón a Dios. Así sea. Amén. No